Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal. Un día muy bueno. Estamos haciendo una banderita que se va para arriba, parece. Vamos a verlo ahora. Bueno, decía Sir Terry Pratchett, el problema de tener una mente abierta es que la gente insiste en entrar dentro y poner allí las cosas que quieren. Bueno, eso es relativamente, porque igual que podemos tener una mente abierta, también tenemos que tener un escudo de protección contra toda esa mierda que intentan meternos, que al final mucha entra, las cosas como son, para unos y para otros, para todos. Nadie es infalible al marketing y a toda la mierda lavacerebros que tenemos y de la cual estamos rodeados y cada vez con más intensidad. Además, decía Indira Gandhi, ¿no?, que el mundo exige resultados. No le cuentes cuáles han sido tus dolores para parir lo que sea. Muéstrales al niño. Eso es lo que le interesa a la gente. Lo demás le da igual. Y esto es una auténtica realidad. Totalmente. O sea, no vale medias tintas. Entonces dice, joder, ¿y yo qué hago? ¿Qué hago? Y yo, a la hora de generar negocio, del tipo que sea, de lo que sea, evidentemente, vamos a entendernos, siempre en condiciones. Hay una frase de Rockefeller, nuevamente voy a él, que a mí pues son de las que más me gustan, y decía que prefería ganar el 1% del esfuerzo de 100 personas que el 100% de su propio esfuerzo. Es decir, más vale tener 100 personas que hagan un 1% de lo que yo hago, que yo hacer ese porcentaje tan alto de esfuerzo. ¿Para qué si lo pueden hacer otros? Y en base a eso, bueno, pues dijo, vamos a construir algo. Y lo hizo, vaya si lo hizo. Ahora las malas lenguas, mucho, bueno, a ver, es que han hecho también cosas, son cosas que como para no tener mala lengua. Bueno, pues hay muchas leyendas negras, ¿no?, alrededor de todo esto. Evidentemente, algo hay, pero sobre todo, una de las cosas que se habla mucho, ¿no? Y en cuanto a esta crisis, que se está comparando con crisis de los 70, con la crisis del 29, cosa que Rockefeller sí supo aprovechar muy bien. ¿Qué había entonces, o qué no había entonces que sí hay ahora? Para empezar, regulación. Ya sabemos que el regulador, bueno, pues puede estar a pachas, ¿no? Pero sí que es cierto que la regulación, por ejemplo, si en el 29, en el crash del 29, hubiera existido la regulación que hay ahora, ni de coña se hubiera producido ese crash, ¿vale? Ni de coña. Entonces, muchas veces comparar lo que pasó en aquellos años con lo que viene ahora, que sí que te vamos a tener una recesión complicada, pues año y pico, 2 años posiblemente, ya veremos lo que somos capaces de levantarnos, sobre todo con la crisis energética y esa parte que lo empeora, que es el conflicto entre Rusia y Ucrania, o Rusia y el resto del mundo civilizado. Ahí hay dos partes, ¿no? Ya veremos qué pasa con eso. Pero, ostras, hacer ciertas comparaciones es complicado. Igual que decimos, bueno, desde los 70 tal, sí, se parece a algo, ¿vale? Pero hay cosas que estamos intentando ver con los ojos de hoy lo que pasó en los 70. Y esto no es real. Con lo que pasó en los 70 lo podemos ver con los ojos de los 70. Y con las cosas que ocurrían y las cosas que había en los 70. En los 70 no había la globalización que hay ahora. Ni por asomo. Ni por asomo. Yo me acuerdo ya en los 70, yo hablo en los 80, porque claro, en los 70 yo era muy pequeño, que tú tenías que pedir, yo qué sé, una pieza especial porque se te había roto bueno, el ratón no existía, pero se te había roto lo que sea, cualquier cosa, una cámara de fotos que no sé qué, un tal, lo tenías que pedir a Barcelona. Barcelona era el centro en el cual todas las importaciones importantes de Sony, de tal, se pedía allí todo. Se pedía todo. Te hablo inclusive en los 90, con cámaras de fotos o cámaras de vídeo que teníamos que pedir cosas, se pedía a Barcelona. Luego Barcelona, pues bueno, empezó a poco su declive en favor de Madrid y Valencia, Madrid y Valencia, también Bilbao progresó mucho, Sevilla también hizo lo suyo, y Barcelona, pues poco a poco, pues se ha convertido en otra cosa.
Por cierto, si no estás suscrito, suscríbete al canal y oye, si me das un like, puede ser eso que ganamos. Si me quieres comentar algo, quieres hacer alguna petición de algún análisis, aunque sé que son momentos complicados para hacer análisis, bueno, pues se hace y ya está. Y además os recuerdo que estamos en la semana del Black Friday. En la web, por aquí debajo de la web, tenéis los links para ir, ver, cotillar. Si os interesa algo, los cursos están muy rebajados y además os recuerdo que el que compre el curso completo va a tener absolutamente todos los indicadores, tanto el de hold, tanto el de trading como el all-in-one, es decir, 500 pavos en indicadores. El que compre la primera parte del curso va a tener el de hold, porque esa parte va más hacia un inversor un poco más relajado, un poco más tranquilo, que empieza el conocimiento del mundo de las criptomonedas y el mundo de la economía. Le viene bien ese, además del all-in-one. Y el que compre la segunda parte, que es más análisis técnico, vamos más directamente a muchas más cosas, bueno, pues tendrá el all-in-one y el de trading, ¿vale? Os recuerdo que la oferta que hay mientras dure el Black Friday, hasta el Cyber Monday, ese de las narices que se han inventado estos americanos, capullos. En fin, eso es lo que tenemos. Vamos a ver cómo está Bitcoin. Está muy interesante en el lado positivo, ¿vale? Un poquito positivo. De vez en cuando nos tienen que dar... Vamos a soltar una amiguita para que la gente se ponga contenta, se ponga alegre y diga, ¡ey! Y luego ¡ras! Nos meten otra colleja, ¡pumba! Y vamos para abajo. Así que bueno, vamos a verlo. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita, que no se te olvide, porque si no le das a esa campanita, pues pueden pasar cosas que no molan. En fin, bueno, Bitcoin, después de caer, hemos hecho ya y la hemos terminado de completar, la hablábamos esta mañana, ¿no? La WPAM. Y ahora que estamos haciendo, después de este ascenso, una banderita. Esa banderita, en principio, debería de ser una banderita alcista, igual que esta era una bajista, se cumplió. Doble suelo, vamos arriba, y esto es Bitcoin en una hora. Pero ahora tenemos que verlo desde márgenes distintos, ¿vale? Porque como aquí hay gente que está tradeando en muy corto espacio de tiempo, en corto espacio de tiempo y en súper mega corto espacio de tiempo, pues vamos a verlo todo un poco. 4 horas, banderita alcista, ¿vale? Lo normal es que vayamos a tocar de momento la zona de los 16.350 en esta línea de tendencia que viene desde este mínimo, esto aquí fue resistencia, hemos hecho el doble suelo, vamos a ver que esa zona va a ser otra vez de resistencia. Por otra parte, si además tenemos esta otra línea de tendencia descendente, toque, ya la hemos ajustado esta mañana para varios toques, bueno, pues esa confluencia que hay ahí en la zona de los 16.390, pues puede hacernos pupa. Ahora bien, si la pasamos y somos capaces de romperla, nos iríamos a la zona de los 17.100 aproximadamente, ¿vale? Esa zona que tenemos ahí con la línea roja, que ya viene de muy antiguo, viene del año 2017-18, finales del 17, primeros del 18. Por otra parte, la parte inferior, que viene desde esas mismas fechas, bueno, pues de momento se ha soportado. Vamos a ver si no bajamos a volver a probarla. De momento la pinta que tiene y las ganas que parece ser que tienes que vaya al alza. Va a depender mucho del volumen. ¿Y qué nos dice el volumen? Pues el volumen nos dice que, bueno, que no ha estado mal, que puede ser que lo soporte, pero ya en esta hora está empezando a fallar. Es decir, que nos quedan 26, llevamos 34 minutos, más de la mitad, y tenemos menos de la mitad del volumen que teníamos anteriormente. ¿Esto quiere decir que no se puede cumplir? No, se puede cumplir todavía. Evidentemente, hasta que no cierre la vela no podemos verlo. Así que vamos a observarlo desde las 4 horas. ¿Qué ha pasado en 4 horas? ¡Ay! Bueno, pues de momento acabamos de empezar, llevamos 34 minutos, esa vela que estábamos viendo en una hora, pertenece a la de 4 horas. Hemos tenido una buena vela de 4 horas, ¿vale? Con buen volumen, muy por encima de lo que había en las últimas velas de 4 horas. Hemos tenido una siguiente que ha ido abajo, ha sido una vela roja con menos volumen. Eso quiere decir que no había interés tampoco por bajar, e inclusive tiene una mecha que ocupa más del 50% del cuerpo. Es más larga la mecha que el cuerpo, eso es positivo. Y ahora comenzamos una andadura, una vela, por encima de esta línea de tendencia que habíamos marcado esta mañana,
¿vale? Si lo movemos en una hora, vemos que una línea de tendencia con un toque, 2 toques, 3 toques, 4 toques, ¿vale? La habíamos marcado hasta, bueno, de hecho estaba la vela bajando, luego que sí subía, pero la habíamos marcado la mecha, y bueno, pues hemos tonteado y la hemos pasado. En 4 horas, uy, madre mía, le he puesto en 4 días en vez de en 4 horas. En 4 horas, bueno, en teoría hemos cerrado por encima, y bueno, vamos a ver si vamos a la zona de confluencia que teníamos aquí, que hemos estado viendo en los 16.300 aproximadamente. Si lo conseguimos, pues ya tendremos objetivos más arriba. Pero de momento, mala pinta no tiene. Vamos a depender muy mucho de lo que pase en esta vela de 4 horas. Lo ideal sería una vela verde que abrace y pase estos máximos que hay aquí en la zona de los 16.245 y que el volumen sea superior a esta vela roja anterior, ¿vale? Sería lo ideal. Ya veremos a ver qué narices es lo que quiere hacer. Así que bueno, paciencia y bueno, y esperar. Si tienes una operación en largos, pues esperar. Y si tienes una operación, está esperando buscar cortos, pues yo creo que la línea de tendencia descendente puede ser un momento decente. ¿Qué pasa en una hora? Pues que en una hora, esos 30 minutos, una hora, el RSI ha pasado a la zona de 50, más o menos se apoya un poquito por encima y está intentando rebotar para seguir al alza. Si llega a máximos, pues luego tendrá que irse abajo. No abajo del todo, pero sí bajar un poquito, por lo menos, y hacer dientes de sierra. En 4 horas todavía no hemos llegado al 50% de RSI. Y si estamos en una zona bajista, en la cual nos mantenemos por debajo del 50% de RSI, es posible que toquemos y volvamos a caer. Es posible. No digo que vaya a pasar, pero es posible. Esto, bueno, pues nos llevaría a un punto que es el de los que no nos gustan, ¿vale? Y es a mantenernos, pues siguiendo pues esa corriente bajista, que es, bueno, pues lo que de momento el mercado nos dice. De toda esta banderita que se ha hecho desde esta caída, lo que se ha hecho ha sido perderla. Hemos hecho el retest, con lo cual sí podremos volver a bajar. ¿Qué quiere decir que hemos hecho el retest? Que después de perder el triángulo, ¿vale?, hemos ido otra vez a tocar zona de soporte de apoyo, volvemos a tocarlo. Si podemos ir arriba, iremos a la parte superior. Que no pasamos esa zona, abajo. A partir de ahí es donde se pueden tomar las decisiones. ¿Dónde podemos tomar decisiones? A mi modo de ver, ¿vale? Pues viendo, por ejemplo, 4 horas, si la línea de tendencia descendente somos capaces de romperla, hacer pullback o confirmar por fuera, quizás sí podamos ir al alza. Aunque últimamente los triángulos lo que están haciendo es ay, que me voy arriba y luego y me voy abajo, ¿vale? Esto es lo que han hecho los últimos triángulos, ya lo habéis vivido, pero no tiene por qué volver a hacerlo. En algún momento sí que lo hará de una forma positiva. Sí que es cierto que es la primera vez que una banderita de este tipo, de las dos últimas, había sido paso por encima y luego la pierdo, aquí la ha perdido directamente como normalmente suelen ser. Entonces, bueno, es un poquito mosqueante. Dependemos muy mucho de qué, de esto, del mercado tradicional, que no está nada mal, ¿vale? El SP500 yendo otra vez a buscar máximos, ya ha roto esta zona de máximo relativo anterior, en la zona de 3.985, pues bueno, pues ahora a por este máximo, ya está. Eso ayuda y nos puede ayudar a que Bitcoin, pues bueno, recupere por lo menos un poquito, tengamos, por lo que digo, ¿no?, ese respiro antes de volver a tener otro susto. ¿Dónde podría ser ese susto? Pues para mí, en modo de entender, si empezáramos a salir al alza, pues en esta línea de tendencia, evidentemente, donde ya hemos tenido 1, 2, 3, sin contar que fue un apoyo en su momento y que, bueno, pues fue esta caída de mayo del año pasado donde se inició esta línea de tendencia. Una caída suficientemente importante. Para mí sigo pensando que la línea de tendencia inferior, esta, la vamos a volver a tocar. Ya veremos en qué punto. Por otra parte de Ethereum, pues haciendo lo propio, una vela un poquito más bonita, ¿vale? Si ponemos la de Bitcoin en diario, vamos a verlo en diario. Bueno, sí, está en diario, qué narices, ¿vale? Es una vela que está bastante bien, mecha un poquito por encima del anterior y ha intentado abrazar. Ethereum tiene una mecha que ha ido un poquito más abajo y está intentando abrazar igual. A mí me gusta un poquito más este patrón, sobre todo porque los cierres también están por encima de los anteriores. El total market, bueno, recuperándose un poquito, intentando hacer el mismo dibujo que Bitcoin y la dominancia subiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que las altcoins contra Bitcoin deben estar sufriendo, ¿vale? Porque esa dominancia que se va a Bitcoin, el dinero sale de las altcoins, entre otras también, ¿vale? Sale de las stablecoins, ¿vale? USDT 2.69 abajo, USDC 2.65 abajo.
¿vale? Porcentaje. Sale más de USDT que de USDC, un poquito. A eso y poquito a poquito lo va a ir sangrando el USDC al USDT y seguramente se convierta en el que se lleve la hegemonía del mercado. En cuanto a las altcoins contra el Bitcoin, en la parte negativa, pues tenemos aparte de los FTTs, como es normal, Atlas, RLC, DID, Chiliz, que ya pierde un poquito menos. Y por la parte positiva, tenemos a CRV contra el Tether, bien. Tenemos a Neblio, que también lo está haciendo muy bien. Creo que se irá a la zona de máximos. Tenemos Celo Hot, también por ahí. Litecoin, un 12.93, muy bien. Tremendo. Y cuando altcoins de este tipo Litecoin y demás, hacen esto, puede oler bastante bien en algún momento. Los Axis contra el Tether, 11%, bueno, intentando hacer este doble suelo para salir al alza. Vamos a ver, yo en este caso, por mucho doble suelo que haya hecho, hasta que no haya un cruce de medias, una ruptura clara de la línea de tendencia que viene desde, por lo menos, ¿vale? Por lo menos desde aquí, ¿vale? Toque, cruce de medias y ruptura de la línea de tendencia, entonces ya tenemos el doble suelo, ¿vale? Es un patrón que solemos buscar, doble suelo. Si sigue subiendo, se producirá un cruce de medias y una ruptura de la línea de tendencia que nos podrá llevar más al alza. Entonces sí podría hacer una entrada, pero mientras tanto no. Link también buscando igual un suelo. Parece que lo puede encontrar un poquito por encima de la zona anterior. Y, bueno, Mir, Badger, GTC también está bien, Hard en 6.92. Y bueno, pues hay algunas que están bastante interesantes. Matic también sigue ahí con un 6.27. A mí me gusta bastante la configuración de Matic y cómo se está comportando a pesar de la que está cayendo, haberse mantenido aquí arriba. Bien, puede intentar ir otra vez al alza. Si rompe la zona de los 0.95 aproximadamente, posiblemente vaya a por buscar el máximo anterior en una zona de 1.25 y bueno, pues así unas poquitas, ahí está bastante bien, son configuraciones que hay que buscar dentro de las altcoins. En fin, no me enrollo más, terminamos con Bitcoin nuevamente, vamos a ponernos en una hora para ver cómo está yendo. Bueno, pues parece que quiere intentar hacer algo ahí y la vela de 4 horas, que es a mí personalmente la que más me gusta. Vamos a ver si es capaz en las siguientes horas de arrancar algo más de fuerza, porque de momento se está desinflando un poquito y eso nos diría que hoy que nos vamos a dar para abajo. Así que, chicos y chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez para cuando vengan las oportunidades que vendrán y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.